Listo, ya. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí, profe. Ok. Entonces, allí, se va introduciendo dentro del suelo a través de extensiones de varillas. Entonces vamos a suponer que esas son las extensiones. Entonces yo tengo un suelo acá. Entonces yo quiero medir la resistencia de ese suelo. El ensayo se llama el CPT por sus iniciales. Conical Penetration Test. Prueba de penetración cónica. Este ensayo sirve para medir la resistencia a la penetración del cono directamente en campo. ¿Listo? Para eso sirve el ensayo. Es decir, esta es una prueba constante durante todo el perfil de la resistencia del suelo. Sharon mencionó ahí que no se toman muestras con él. Entonces no podemos obtener resultados de clasificación exacta. Las tablas que ustedes ven ahí cuando comparan las resistencias que les voy a explicar ahora les muestro las tablas, nos sirven simplemente, como dicen en el video, para establecer una probabilidad del tipo de suelo que puede haber ahí, pero no podemos determinarlo con certeza porque este aparato no toma muestra. Lo que quiere decir que una arcilla con una determinada consistencia puede tener las mismas características de resistencia que una arena, digamos que de baja resistencia o de baja compacidad. Entonces, el equipo me podría decir que probablemente pueden ser estos tipos de suelos, pero no me determina con un 100% de confianza el tipo de suelo que es. Entonces, en la norma colombiana, solo se permite que estos ensayos correspondan a un 50% del total de la exploración. Nosotros buscamos la norma colombiana, la NSR 10 título H nos va a decir que para viviendas entre 1 y 3 pisos o para cargas menores de 80 toneladas, ¿sí? O para cargas de 80 toneladas, esto sería carga esto sería pisos, esto sería el número de sondeos, esto sería la profundidad en metros de los sondeos mínima. Todo esto es el mínimo que hay que hacer
a criterio del ingeniero civil, se podrían hacer más. Entonces, estas son condiciones mínimas. Entonces, si yo tengo una edificación entre 1 y 3 pisos, o que las cargas sean menores de 80 toneladas, yo tengo que hacer mínimo 3 sondeos y su profundidad, según la norma, es de 6 metros. ¿Listo? Si voy a hacer entre 4 y 10 pisos, ya va cambiando. Ya el número de sondeos mínimos es 4 y la profundidad mínima de esos sondeos son 15. ¿Listo? Otra vez, pues está boba. Adiós. Y así sucesivamente, de 11 a 20, hay que hacer 5 sondeos de 25 metros. ¿Listo? A 30. Y así va creciendo de acuerdo al número de pisos. Para más de 20 hay que hacer sondeos de más de 30 metros. ¿Listo? Entonces, él me menciona esto. Entonces, supongamos que nosotros vamos a hacer una edificación entre 4 y 10 pisos. Eso quiere decir que nos tocaría hacer 4 sondeos de 15 metros. ¿Listo? La norma, como solo me permite el 50% de las exploraciones de este tipo, solamente podría hacer con el cono 2 sondeos máximo. Para este ejemplo que tengo aquí. Para este ejemplo, solo me permitiría 2 sin recuperación de muestras, que sería el 50%, y 2 con recuperación. No puedo hacerlos todos de esta forma. Entonces, tendría que hacer de los 4 sondeos 2 sin recuperación y 2 con recuperación. Es decir, de este tipo solamente 2. Creo que no hemos visto todavía el SPT. Por ejemplo, si voy a hacer con SPT o muestras con tubo Shelby, ahora que las expongamos, entonces ahí podríamos hacer 2 sondeos de ese tipo que recuperan muestras y 2 sondeos de este tipo que no recuperan muestras. ¿Cuál es la ventaja, la gran ventaja de esto? Que me da un perfil completo de resistencia del suelo. Mientras que un equipo, en un ensayo con recuperación de muestras, yo estoy tomando muestras cada metro y medio. Aquí me está dando prácticamente que al centímetro la resistencia del suelo. Entonces, si yo en otro tipo de ensayo estoy tomando la resistencia cada metro y medio, o tomando muestras para llevarlas al laboratorio y hacerles ensayos, entonces voy a tener valores de resistencia en esos espacios, es decir, cada metro y medio. Y en lo otro, estoy considerando que el suelo es homogéneo y que tiene la misma resistencia. O cuando haya un cambio del suelo, tengo que tomar otro ensayo de resistencia. Aquí no, aquí como vieron en las gráficas, voy a traerme la cámara. ¿Sí? Aquí se presentan estas gráficas que están midiendo la resistencia del suelo al centímetro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, la primera gráfica dice que aquí es la de la punta del cono. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una perforación. Empezamos con una perforación para poder introducir allí el cono. Lo ponemos aquí. Él tiene su punta acá en la esquina. Le ponemos una varilla de extensión. Primera varilla de extensión. Y empezamos a hacer el ensayo. Ya ustedes saben que ahí está la flecha. Entonces, ¿qué es lo que hace el cono? El cono deja caer la punta, solamente la punta,
Sharon también mencionó que la punta tiene una inclinación de 60 grados aquí con respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces deja caer la punta un tramo, ¿sí? Y ahí está midiendo la resistencia de la punta al cono. ¿Listo? Y después se introduce todo esto a presión, bien sea eléctricamente o con aire o con aire a presión, se hinca a presión el cono y se mide la resistencia lateral del tambor o sea, del tambor que tiene aquí. Por eso están las flechas estas verdes hacia arriba, que está indicando que se está midiendo la presión o la fricción, mejor. Bueno, no, el término exacto es el rozamiento que está experimentando el suelo contra el tambor contra el suelo. ¿Listo? Entonces, primero se mide resistencia de la punta, resistencia a fricción, otra vez resistencia de punta y otra vez resistencia de fricción. De ahí se derivan estas dos gráficas, la de la punta del cono y de la fricción de la manga, como se dice aquí, o del tambor. ¿Listo? Entonces, la primera, esta roja, está midiendo es la penetración o el hincado que hace el cono. Y la segunda, la verde, está midiendo es la penetración que está haciendo el tambor, el resto del elemento. Cuando ya atravesamos cierta profundidad, ¿sí? Cuando ya atravesamos cierta profundidad, ¿qué tenemos que hacer? Venir y tomar otra varilla de extensión. Ellas tienen una rosca, aquí tiene una rosca hembra, es decir, una rosca que entra hacia adentro. Vamos obviamente eso es atornillado, pero para que lo entiendan. Los que no manejan. Entonces, este tiene una rosca hembra. O sea, un orificio ahí atornillado y este tiene una rosca macho. Entonces, se atornilla aquí para que quede acoplado, para poder seguir posteriormente bajando todo el sistema. Entonces ya va bajando todo el sistema. Así se van acoplando. El equipo tiene una serie de válvulas que también puede medir la presión de poros, es decir, la presión del agua mientras estamos introduciendo en el espacio en que estamos, que hay entre la bajada del cono y la posterior bajada del tambor. ¿Qué sería esta tercera gráfica de aquí? Entonces, ¿qué me está midiendo aquí? Aquí fíjense que la resistencia la está midiendo en toneladas de fuerza, ¿sí? Y este es un sondeo que llegó hasta una profundidad, creo que dicen pies aquí, y habla de 120 pies. O sea que más o menos este es un sondeo que llegó hasta 40 metros de profundidad, ¿sí? Y lo que está midiendo, ¿qué nos está indicando aquí? Que aquí hay una zona dura en la superficie. Generalmente esas zonas duras se producen porque sobre la superficie pasan vehículos, el sol evapora el agua, entonces al evaporar el agua el suelo se seca y si es arcilla se pone bastante resistente, entonces por ese desecamiento que sufre en la parte superior. Fíjense que ese efecto de esa presión alta en la punta aquí se debe prácticamente a los 6 primeros metros, 5 o 6 primeros metros, porque llega más o menos hasta 16, 17 pies. Entonces aquí me indica que tiene una resistencia alta. Después la resistencia de la punta, fíjense, se reduce. También la resistencia por fricción en el mismo tramo está reducida. O sea que aquí nos indica que tenemos un suelo bastante blando que no ofrece resistencia a la penetración ni a la punta ni al cono. ¿Listo? Entonces acá viene entre más o menos 32, 33 pies hasta este punto que es 40 y pico, 42 y medio más o menos.
Entonces se dispara la resistencia por el cono y también se dispara un poquito la resistencia por fricción. Otra vez baja, ¿sí? Entonces vemos que este suelo, ¿sí?, tiene zonas duras, blandas, zona dura, blanda, zona dura, blanda, ¿sí? Puede ser un suelo bastante estratificado, un suelo estratificado que tiene materiales arenosos o gravosos, bueno, arenosos porque este cono no entra en grava, materiales, eh, capas de materiales arenosos, ¿sí?, entre capas de materiales arcillosos llenas de agua o muy blandas. Por eso la resistencia se dispara en unos depósitos, mientras que se baja mucho para otros. ¿Tienen alguna pregunta al respecto, muchachos? Entonces, es un ensayo que mide la resistencia de, de los suelos. Se puede aplicar en suelos limosos, arcillosos y arenosos. En la grava el cono no penetra, no puede ser empleado para eso. Este equipo sería ideal tenerlo aquí en Montería. ¿Por qué? Porque los suelos se prestan para eso, sobre todo en el casco urbano. O sea, tenemos arcillas blandas y arenas y se podría emplear el aparato, y mientras, por ejemplo, la metodología que utilizamos aquí, que son SPT, o sea, ensayos de penetración estándar, que pronto lo vamos a ver aquí en exposición, mientras un SPT puede demorar para llegar a 30 metros unos 2 días, ¿sí?, este aparato puede hacer los dos, dos penetraciones de esas de 30 metros en un solo día. ¿Cuál es el problema? Un equipo SPT convencional puede costar armarlo puede costar 30, 35 millones de pesos. Este aparato es un aparato que vale 250, 300 millones de pesos, ¿sí? Entonces, se los digo a sabiendas. Si yo le digo a un constructor que ya no le voy a cobrar a 150 o 180 mil pesos el metro lineal de perforación, sino que se lo voy a cobrar a 300 porque le voy a traer un equipo sofisticado que me va a leer la resistencia eh, al centímetro del suelo, él me dice: a mí me importa un pito, tú házmelo lo más barato posible como puedas, si te demora es problema tuyo, ¿sí? Entonces, el aparato todavía, eso ha sido una lucha eterna con con la tecnificación aquí en nuestro medio. Entonces eso tiene que ser un proceso poco a poco para que la gente, sobre todo los constructores, se den cuenta que esto le podría reducir costos. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy midiendo la resistencia directamente sobre el suelo, ¿sí?, sin tomar muestras que se pueden alterar en el camino, utilizando metodologías de punta, ¿sí?, que me van a dar valores más certeros, e incluso podrían reducir el tamaño de las cimentaciones debido a que estos equipos tienen en cuenta, entre otras cosas, el confinamiento del suelo, que de pronto no se logra precisar eh, con toda la certeza del mundo mediante otras metodologías de exploración y muestreo de suelos. Entonces, obviamente, el ensayo acá tiene un modem, un computador, ¿sí?, que me está registrando, continuamente esas resistencias, ¿sí? Acá tiene su computador y él me va registrando todo. Está unida a las barras tienen unos, eh, unos, unos o el equipo tiene unos sensores que van conectados a ese computador. Entonces me van midiendo la resistencia. Pregunta, muchachos.
Bueno, si no hay preguntas, pasemos el otro grupo, a otro grupo. Entonces, veamos el presurímetro. Laura Támara, Isaac Pérez, Jorge Cuello y Astrid Gerén. ¿Quién va a comenzar la exposición? Profe, si no, yo pongo lo que es el dilatómetro, profe. Por eso y los del presurímetro. Ya. Ya. Ok, ahí está. El presurímetro. Bueno, mi grupo está conformado por Laura Támara, Isaac Pérez, Jorge Luis Cuello y mi persona, Astrid Genei. Bueno, prueba con el presurímetro. La prueba de presurímetro es una prueba en el sitio que está conducida por un barreno, que también se le puede llamar, y fue originalmente desarrollada por Mernup en 1956. Esta sirve para medir la resistencia y la deformabilidad de un suelo y fue adoptado por la ASTM y con la designación de prueba 4719. El equipo está compuesto por las siguientes partes. La sonda que se introduce tiene 3 celdas. Estas celdas muestran cómo se expande por medio de un líquido o un gas y son expandidas para reducir el efecto de la condición de un extremo de la celda de medición, que tiene un volumen aproximado de 535 centímetros cúbicos. La probeta más usada tiene un diámetro de 58 milímetros y una longitud de 420 milímetros. El controlador de presión y volumen, que consta de 3 manómetros que indican la presión a la salida del tanque del gas, en la tubería que llega a la celda de la medición, y las celdas secundarias de la uretra, que mide el volumen de agua inyectado en la celda de medición. La tubería de conexión, que permite la circulación entre fluidos entre el panel y la sonda, y el tanque de gas comprimido para promover el sistema. Siguiente. Bueno, tenemos los métodos de ensayo. Bueno, en métodos de ensayo tenemos que para realizar el siguiente ensayo se deben seguir los siguientes pasos. Previamente la perforación, el ensamblaje del presurímetro de Menard, verificación de la presencia de burbujas de aire en el interior del sistema, así como de goteras, la realización de las calibraciones por la resistencia de la membrana y por comprensibilidad del sistema. Ya. Bueno, para efectuar una prueba se mide el volumen de la celda de medición y el probador de muestra y se inserta el barreno. Se aplica la precisión de un incremento y la expansión volumétrica de la celda que se mide. Se continúa hasta que el suelo falla o hasta que la presión del límite del dispositivo alcance y se considera un suelo de falla cuando el volumen total de la cavidad expandida se
se aproxima 2 veces al volumen de la cavidad original y después de terminar la prueba, la muestra se desinfla y se desplaza a otra profundidad. Bueno, todo esto consiste en introducir la sonda en el interior de una perforación realizada previamente con el fin de poder tomar los datos de variación y el volumen o deformaciones volumétricas y de las precisiones aplicadas necesarias para lograr dicha deformación. Una vez se introduce ya la sonda, se aumenta la presión y se incrementan constantes que se toman los datos y el volumen inyectado. Bueno, tenemos la siguiente. Aquí tenemos unas imágenes del procedimiento. Bueno, siguiente. Procedimiento para la toma de datos. La válvula 2 y 3 es cerrada mientras que la 1 se abre. Luego se aplica la presión de aire proveniente del panel de control. Se hace la medición de presión del manómetro del panel de control y el volumen de agua inyectado por medio de la regla colocada en el recipiente de agua. Luego se cierra la válvula B1 y se abre la 3 y la 2. Inicio de los ciclos de descarga y recarga. Luego la medición de la presión del manómetro del panel de control y volumen inyectado en el dispositivo conectado del medidor de volumen. Siguiente. Bueno, ahí vemos la gráfica donde se muestran los resultados del presurímetro que se expresan de una forma de presión versus volumen, como se muestra pues ahí. En esa gráfica no se ven las zonas que se demarcan, pero por lo general la primera zona, que es como ya el inicio de la curva, se representa la porción de recaída durante la cual el suelo alrededor del barreno es presionado a su estado inicial, es decir, antes de la perforación. La zona 2, que es más o menos la mitad, representa la zona pseudoelástica en la cual el volumen de la celda versus la presión de la misma es prácticamente lineal. Y la zona 3, que ya es al final, es la zona más plástica. Siguiente. Bueno, ya dijimos que el presurímetro permite obtener las características de resistencia y deformación de los suelos, que suministra la gráfica de presión contra volumen y que puede convertirse en una curva de esfuerzo y deformación, y el módulo de deformación que puede ser determinado. Siguiente. Bueno, las diferencias entre la resistencia en el campo y el laboratorio. Bueno, tenemos 6 factores principales que influyen en la medida del laboratorio y que sea diferente a la del campo, como lo pueden ser la técnica del muestreo, la orientación de la muestra, el tamaño de la muestra, la rata de corte, ablandamiento después de remover la carga y la falla progresiva. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta el grado de saturación, el cual puede variar con el tiempo en el campo. Debido a las dificultades en el análisis de datos del ensayo de muestras no saturadas, generalmente en el laboratorio, las muestras se saturan con el objeto de medir las resistencias mínimas de cortante. Siguiente. Siguiente. Bueno, los ensayos en campo tienen la ventaja de simular las situaciones en el ambiente mismo del talud y son muy útiles para cuantificar los parámetros que se emplean en el análisis de desplazamiento. Tenemos los 4 siguientes ensayos. El primero, que es el ensayo de penetración estándar, que es el más sencillo y rápido y permite controlar la resistencia relativa de las formaciones del suelo y localizar la superficie de la falla. El ensayo se encuentra al indicar para hinchar 30 centímetros un muestreador en forma de tubo partido vertical, y este valor numérico de golpes se correlaciona empíricamente con la resistencia del suelo. Tenemos el segundo, que es el cono estático. El penetrómetro cono estático mide el esfuerzo necesario para el desplazamiento lento de un cono dentro del suelo, y las puntas de él varían entre 30 o 90 y de 36 a 50 milímetros de diámetro. El cono provee información sobre la resistencia de los materiales
e intervalos muy pequeños. Algunos de los conos tienen un medidor electrónico que da información más exacta. La resistencia del cono estático puede ser utilizada para calcular la capacidad de soporte, densidad y resistencia de los suelos, en particular menores para el tamaño del cono. ¿Me estás escuchando? Bueno, el ensayo número 3 tenemos el penetrómetro de bolsillo. La resistencia a la compresión inconfinada de arcilla puede ser determinada por medio de un penetrómetro de bolsillo en el campo. El penetrómetro de bolsillo se entierra manualmente dentro de la arcilla con una profundidad predeterminada y se mide la presión requerida para su penetración. Este ensayo da un valor crudo de la resistencia a la compresión inconfinada y su utilización requiere de una correlación con otros ensayos. Por último, tenemos el ensayo de veleta, que en resumen este ensayo mide directamente la resistencia al corte del suelo al rotar una veleta que se introdujo en el suelo. Se puede obtener la resistencia pico y la resistencia residual que queda después de una falla y es uno de los ensayos más útiles para obtener el valor de la resistencia al corte. Y debe tenerse en cuenta que el ensayo no da valores exactos de la resistencia al corte, no de nada, y es necesario realizar el ensayo en la misma forma cada vez para poderlo correlacionar. En conclusión, podemos decir que el presurímetro suministra una medida confiable del esfuerzo y el comportamiento de la relación entre la carga y la deformación del suelo. Esta información puede ser usada para definir los parámetros que suministra el suelo, tales como esfuerzos compartidos sin drenar, módulos de tensión horizontal efectiva y densidad relativa. Gracias. Bueno. Entonces el presurímetro nosotros tenemos el suelo. Y tenemos un elemento que tiene una membrana que vamos a suponer que es esta que está aquí. Colocada entre dos zapatas que van a servir para albergar todo el cableado que requiere el equipo para medir las presiones. Entonces lo que se hace es hacer una perforación hasta un determinado, hasta el sitio donde queremos medir, hacer la resistencia al corte del material, e introducimos el presurímetro ahí, presurímetro de Menard. Entonces recuerde que un elemento de suelo de suelo cualquiera está sometido a una presión horizontal o presión de confinamiento, ¿sí? Que lo tiene ese suelo por acá o por esta zona de acá también, en la parte inferior o en la parte superior. El suelo está confinado bajo una presión, ¿sí? Esa presión nosotros la hemos llamado presión de confinamiento y la hemos denotado como sigma 3. Esa es la presión de confinamiento. Y la presión mayor a la que está sometida al suelo la hemos llamado sigma 1 en nuestras clases.
de esfuerzos combinados y de resistencia al corte, hemos dicho que la presión vertical, que es el esfuerzo principal mayor, va a tener una magnitud que nosotros vamos a determinar sigma 1. Entonces la idea de este ensayo es medir lo más fehacientemente posible estos dos valores, la presión de confinamiento del material y la presión vertical, e incluso el valor del aumento que se genera aquí esta presión para que el suelo falle. ¿Listo? Para que haya una falla dentro del suelo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a medir. Entonces, para ello se introduce el presurímetro, el dilatómetro. ¿Sí? Esto trae un cableado aquí. Ya ustedes vieron que tiene una torre bastante larga, que sería esta. Vamos a partir el cursor. Vale. El elemento, no sé qué le pasa al cursor mío. Bueno, aquí está. Este elemento que está aquí en la celda, ¿sí? Este es la parte de registro, ¿sí? Que tiene, fíjense, una serie de manómetros para poder medir las diferentes presiones durante las etapas que les voy a mencionar. Y esta es lo que genera la presión, un tanque de gas a presión. Generalmente esos gases son gases fríos, cuyo componente principal es el nitrógeno, ¿sí? Para que puedan tener un buen desplazamiento y para que puedan generar una presión adecuada sobre la celda esta, que es la que se va a hinchar. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos esquemáticamente el equipo. Y lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a través del compresor de nitrógeno a insuflar nitrógeno aquí hasta que la celda rojita se infle y toque, ¿sí? Toque o sea, cubra todo el suelo que está circundante a la celda. Ese valor es el que vamos a tomar como valor de confinamiento. ¿Listo? Ese primer valor, que sería una primera medida, no lo colocaron ahí, pero esas medidas generalmente se le llaman P0. Entonces, las medidas de P0 me van a dar el valor de confinamiento. Posteriormente vamos a seguir inflando el tanque hasta que tome, como dijeron allí, aquí se me está moviendo todo, pero lo que se hincha solamente es la membrana. Vamos a volver. Señalamos solamente la membrana y lo que se hincha solamente es la membrana. Hasta que alcanza el doble de su tamaño, y ahí suponemos ya que el suelo ha fallado con una deformación, creo que de 1 o 2 milímetros. Entonces, en ese caso tomamos la lectura P1, que es la presión adicional de falla que necesitaríamos para hacer fallar la muestra. Entonces, de esta manera, nosotros estamos midiendo los esfuerzos que actúan sobre el suelo y que producen la falla en el suelo directamente sobre el suelo. De tal manera que este es el aparato, digamos que de vanguardia. ¿Aló?
No. Cierren el micrófono, por favor. O están haciendo una pregunta, porque yo no oigo. Bueno. Entonces, este es el aparato más moderno. Y hoy de 8 a 12. A 2. Rodolfo Usta, cierra el micrófono, por favor. Bueno, siendo entonces este equipo lo más moderno que hay para medir la resistencia al corte en el suelo. Es decir, sus datos son fidedignos, son fehacientes, son confiables, ¿correcto? Solamente que este equipo es un equipo bastante costoso. Este equipo ahora con el precio del dólar debe estar alrededor de 550 o 600 millones de pesos. E implica que no solamente tengo que tener el equipo, sino que tengo que tener también un método de avance, que por ahí nos lo van a explicar más tarde o en otra clase, un método de avance para yo seguir avanzando, ¿sí? Saco el aparato, sigo avanzando, lo bajo y hago otro ensayo más abajo. Y así sucesivamente hasta la profundidad que quiero tener. Pero los datos obtenidos son totalmente fidedignos de la resistencia del suelo. Es decir, esto en cuanto a precisión en la obtención de datos es lo mejor que hay en el mercado. Son las 7:31. Vamos a ver el primo hermano, el hermano chiquito de este aparato, que se llama el presurímetro. El dilatómetro. El presurímetro fue el que vimos ahora. El dilatómetro, entonces. El dilatómetro de Marchetti. ¿Quién va a poner? Yo, ingeniero. Vanessa. Bueno. Todo tuyo, Vanessa. Ok, ingeniero, perfecto. Dilatómetro de Marchetti. Pase la segunda diapositiva, ingeniero. Vamos. Listo. Vanessa. Ok. Entonces, la prueba de dilatómetro plana, DMT, se podría decir fue desarrollada en Italia por Silvano Marchetti, que fue introducido inicialmente en América del Norte. En Europa. Esto más o menos se podría decir que por allá en 1980 y que actualmente se dice que está actualmente utilizada en más de 40 países. Desde un punto de vista geotécnico presenta tres aplicaciones principales. La primera, determinar el perfil estratigráfico del terreno. La segunda, evaluar los parámetros geotécnicos de las capas atravesadas. Y por último, calcular la capacidad portante del terreno y asiento frente a las solicitaciones externas. Pase la diapositiva, ingeniero. Con gusto. ¿No es esa? Sí, procedimiento y equipos del ensayo. Esa, sí, exactamente. Bueno, aquí el dilatómetro DMT consiste en una paleta plana que se hinca en el terreno y está provista de una fina membrana metálica circular, expandible horizontalmente en el suelo mediante gas a presión, lo cual la hinca de la paleta en el terreno se realiza mediante penetración estática, utilizando para ella los mismos camiones que se utilizan para la realización de ensayos de penetración estática y los pies conos, que el varillaje utilizado es el mismo en el de estos ensayos. Pues se podría decir que igual. Si podemos observar en la imagen, la paleta se conecta a una unidad de control en superficie mediante una manguera de presión que se llama nilón, en cuyo interior contiene un cable eléctrico que transmite la señal. La manguera y cable de curva que hinca, que estas suelen ser huecas, se dice en el ensayo, pues. Pase la diapositiva, ingeniero, que es la interpretación del ensayo.
Ok. Aquí podríamos decir que en la interpretación del ensayo se dice que los parámetros primarios de MT a partir de los valores de PO y P0, perdón, y P1 serían los tres parámetros intermedios característicos de este ensayo. ¿Cuáles son? Y ID, material index relacionado con el tipo de suelo. Segundo, KD, horizontal stress index relacionado con la razón de sobreoscilación del suelo. Y por último, EDET, que es el módulo dilatométrico determinado a partir de la teoría, que es la teoría de la elasticidad. Ok. Pase la diapositiva, ingeniero, que viene el índice del material o tipo de suelo. Bueno. Aquí un poco más explícito en las imágenes. Sí, en la primera imagen de arriba, que es donde está la primera imagen, que es donde se ubican donde donde está la ecuación, se dice que U0, perdón, U0 es la presión intersticial, que en general es indicativo del tipo de suelo. También podemos decir acerca de esto que en el campo de los suelos cohesivos no estantes, la IDIT puede clasificar a un suelo arcilloso como limoso y viceversa. Una mezcla de arcillas y arenas también podría ser clasificada como un limo. Para explicar más específicamente, por ejemplo, la arcilla va de 0,1 IDIT a 0,6. En el limo va de 0,6 IDIT en 1,8. Y por último la arena, que va de 1,8 IDIT hasta 10. Pase la diapositiva, ingeniero. Tipo de suelo y peso específico relativo. Ok. Aquí se dice que Marcheri en 1981 desarrolló el ábaco de la siguiente figura en el que se puede determinar el tipo de suelo y su peso específico. Su peso específico relativo a partir de los parámetros IDIT y EDET que lo expliqué hace un momento. Ingeniero, historia tensional. Hágame el favor de pasar la diapositiva. Ok. Aquí podemos ver que, por ejemplo, podría explicar que en las arcillas no cementadas, la correlación empírica entre la razón de sobreconciliación OSR y KD, propuesta por Marcelli más o menos por ahí en 1980, y corroborada por numerosas investigaciones posteriores, se indican como que en esta ecuación que presentamos, que aquí podríamos ver la gráfica y toda la metodología de esto. Y por último, la última diapositiva, ingeniero. Ok, por último, para hacer varias conclusiones para tener más claro el tema. Se dice que además de ser un ensayo rápido, repetible y que altera mínimamente el suelo, podemos ver que presenta varias ventajas, particularmente. La primera, se trata de un ensayo de dos parámetros, P0 y P1, el primero de los cuales da información directa a la historia tensional del suelo, factor que controla su comportamiento. Como segunda, importante, el cálculo de asientos de cimentaciones superficiales es una de las principales aplicaciones de este ensayo, especialmente en arenas donde no se pueden realizar ensayos endométricos. En este sentido, no se podría realizar esto. Otra importante, es un excelente ensayo para el control de tratamientos del terreno. La compactación se manifiesta por un inmediato crecimiento de KD y M, incluso para pequeños cambios de densidad. Otra ventaja importante, la localización de superficies de roturas de taludes en suelos arcillosos. Y por último, las curvas para pilotes, y en este sentido son carga lateral. Ya, ingeniero, la última diapositiva ya somos los integrantes. Gracias. Ingeniero, no, traté de más o menos así colocarlo porque los videos de este tema están mucho en inglés y en portugués. No sé por qué no están en español. Lo que está en español es más que todo como que casi como repetible lo que yo estoy diciendo. Pero sinceramente no encontré de este ensayo en español. No encontraste, que tus amigos no te ayudaron, ¿eh?
No, sí, perdón, no es que Ah, estuvimos buscando, estuvimos, no me expresé bien, no, estuvimos buscando, hasta nos estresamos. Yo dije, no, vamos a, pero sí hay uno que son como de 40 segundos, pero más que todo como que metiendo la paleta al suelo, ingeniero. Entonces, como que no encontré uno así como que resaltara la verdad. O sea, no encontramos uno que resaltara. listo, Vanessa. Ok. Este gráfico que ellos presentaron, este es el hijo menor de, de este otro ensayo, del presurímetro. Entonces, fíjense, es la misma condición, esta vejiga que tiene el dilatómetro, ¿sí? Equivale a esta vejiga redonda que tiene el presurímetro, esta partecita de aquí, o esta partecita que vemos aquí. ¿Listo? Entonces lo que se hace es tener una parte metálica similar a la de una barra, con esas que se hacen huecos en el suelo, que se lanza contra el suelo y se afloja el suelo y no sirve para extraer, pero sirve para cortar el suelo, una barra, me imagino que todas la conocen. Y entonces a esa barra se le adiciona esta membrana que es metálica. Ese aditamento, la barra con la membrana van unidas a una tubería, y la tubería acá lleva un cable, ¿sí? Que va generando, al igual que en el otro equipo, ¿sí? Va insuflando una presión, un óxido nitroso, para que ese gas llegue aquí hasta la membrana, ¿sí? Fíjense que la membrana, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una perforación, y después lo que hacemos es hincar la membrana dentro del suelo, meter la presión. Es decir, nosotros tendríamos que, tomando esta parte de acá, supongamos que esta es la membrana, ¿sí? Es la paleta, y tiene su membrana aquí. Entonces digamos que hicimos la excavación hasta acá. Entonces llevamos la paleta hasta allí, con su respectiva tubería, ¿sí? No voy a dibujar la tubería esta, pero ya saben que la tiene. Entonces aquí se mete a presión. Aquí yo la estoy colocando así, pero debería ser, esta vista debería ser volteando la paleta. Es decir, debo ver no la parte, no, debería ver es esta parte de aquí, la parte delgada del elemento. Entonces se hinca dentro del suelo, ¿sí? Se le empieza a insuflar el óxido nitroso, el, el, eh, el gas ese refrigerante, y en un primer momento se infla la paleta, tal como dijimos con el presurímetro. Se infla la paleta para igualar la presión del suelo que tiene alrededor. Eso lo está señalando aquí como P0. En ese momento, esta paleta que tenemos aquí, que realmente está en esta posición al inicio, digamos que está así, no sé si se alcanza a ver, o sea, digamos que está flácida, ¿listo? Entonces vamos a ponerle otro color también, para que se vea más. O sea, en ese momento está hacia adentro. Entonces le aplicamos presión para que se iguale con el suelo. Entonces en ese momento tenemos la presión P0. Y después de eso, voy a exagerar, le aplicamos más presión para que la membrana salga y digamos que haga fallar el suelo,
que sería el valor de la presión esta 1 que tenemos aquí. ¿Listo? La diferencia entre P sub 0 y P sub 1 me va a dar la presión que necesitó el suelo, que necesitó el aparato para hacer fallar el suelo. De esa manera es que funciona. Entonces, este es un aparato práctico, este es un aparato que puede costar unos 110, 120 millones de pesos contra el precio de este, que es 3 o 4 veces más caro, y tiene la misma funcionalidad, es más fácil de transportar. Entonces, digamos que al dilatómetro le dicen el presurímetro de los pobres. ¿Listo? Entonces, Marchetti, fijándose en lo que hizo el francés Menard, ¿sí? Se inventó, que él era italiano, se inventó este sistema más económico y más práctico para poder determinar los mismos factores, las mismas condiciones del presurímetro. Listo. Señores, si tienen preguntas, con mucho gusto. Si no, concluimos la clase hasta aquí porque ya no nos da tiempo de hacer otra función. ¿No hay preguntas? Yo creo que no, ingeniero. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Bueno, profe, que pase buen fin de semana. Señores, el lunes, antes de que se vaya, el lunes a las 10 de la mañana, a las 10:15 de la mañana, van a ver el ensayo de compresión inconfinada. Ya tienen un monitor, ese día se los presento. Entonces, él les va a hacer el ensayo de compresión inconfinada y además de eso, él les va a ayudar también en la parte de teoría. Si tienen alguna duda, la pueden consultar también con él. ¿Listo? Apartan una cita con él y él les ayuda en los temas que vayamos viendo. ¿Ok? Entonces, el lunes se los presento. Y el lunes a esa hora, entonces, él les va a hacer el ensayo de compresión inconfinada. O les va a dar... No sé si va a transmitir desde el laboratorio, les va a colocar un video, no sé cómo funciona. ¿Listo? Entonces, el lunes dilucidamos todas esos interrogantes. Bueno, ahora sí, buen día para todos. Hasta luego, profe. Bendiciones. Gracias, profesor. Amén, igual. Igualmente. Gracias.